Aisha Carter había estado luchando por su comunidad desde que tenía memoria, conocida como una feroz defensora de los derechos civiles. Se había ganado una reputación por enfrentarse a quienes abusaban de su poder, especialmente cuando se trataba de problemas de injusticia racial. Esa noche, mientras caminaba a casa a través de una zona industrial desolada en las afueras de la ciudad, Aisha no tenía idea de que la estaban observando. Las calles estaban tranquilas, los altos almacenes vacíos proyectaban largas sombras sobre el pavimento roto. Una ligera llovizna había comenzado, el suelo húmedo brillaba bajo el débil resplandor de las luces dispersas de la calle, había una calma inquietante en el aire, un silencio que la hacía sentir expuesta, pero Aisha en sus años de activismo había aprendido a enfrentar esos momentos con una resolución firme. Agarró su abrigo con más fuerza mientras continuaba su caminata sin darse cuenta de las siniestras intenciones que se estaban formando en las mentes de quienes la seguían. Harris y Blake, dos oficiales con un largo historial de comportamiento agresivo, habían estado patrullando esta área durante años, conocidos entre sus colegas por sus actitudes endurecidas y prejuicios profundamente arraigados. Operaban bajo el radar, su mala conducta. A menudo ignorados o incluso apoyados por Hobbs que compartían sus puntos de vista. Para ellos esta noche era solo otra oportunidad para desatar su ira reprimida, para encontrar a alguien sobre quien pudieran afirmar su dominio sin miedo a las consecuencias. Desde la oscuridad de su patrulla, vieron a Aisha caminar sola, su espalda recta, su paso confiado. Para ellos, esa confianza era una afrenta en sus mentes, estaba fuera de lugar, y esa era razón suficiente para recordarle su lugar en la jerarquía de su retorcida visión del mundo. Los dedos de Blake tamborileaban con impaciencia en el volante mientras intercambiaba una mirada con Harris. ¿La ves la forma en que camina por aquí como si fuera dueña del lugar?, murmuró, una mueca formándose en la esquina de su boca. Harris, con una leve sonrisa cruel, respondió: sí la veo, la he estado viendo demasiado. Si me preguntas, alguien necesita darle una lección, asegúrate de que sepa que no pertenece aquí. Su tono era agudo, teñido de desdén. En su mente Aisha representaba todo lo que él deseaba: fuerza, dignidad, resiliencia. Quería derribar eso para romperlo. Blake se rió entre dientes oscuramente. ¿Qué dices si le damos un pequeño susto? Recuérdale lo que pasa cuando la gente se sale de la línea. No necesitaba dar más detalles, ambos sabían lo que quería decir, y ambos sabían que no enfrentarían repercusiones por lo que sea que planearan hacer. Lo habían hecho antes, se salieron con la suya, y esta noche no era diferente. En sus ojos Aisha notó los faros que se acercaban, las luces del coche patrulla proyectando una larga sombra delante de ella. Mientras el coche se detenía lentamente a su lado, sintió una punzada de inquietud, pero rápidamente se estabilizó, diciéndose a sí misma que no tenía nada que temer mientras mantuviera la calma y la serenidad. Esta estaba lejos de ser la primera vez que la policía la detenía, y sabía cómo manejarse. Dejó de caminar y miró mientras Harris y Blake salían de su vehículo, sus movimientos lentos y deliberados, casi depredadores. Harris fue el primero en hablar, su voz goteaba con fingida cortesía: salimos un poco tarde esta noche, ¿no extrañamos a Carter? Aisha lo miró a los ojos, negándose a mostrar cualquier signo de intimidación. Solo yendo a casa, respondió de manera uniforme. ¿Hay un problema? Oficiales. Blake soltó una risita baja, dando un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. El problema es que pareces pensar puedes caminar por aquí como si fueras dueño del lugar. Sabes que la gente en este vecindario no suele tener tu actitud. Aisha podía sentir su hostilidad irradiando de ellos, palpable y oscura. Se mantuvo firme, manteniendo su voz tranquila pero firme. Tengo todo el derecho de estar aquí como cualquier otra persona, dijo, tratando de mantener la conversación neutral, consciente de que cualquier desafío percibido podría hacerlos enojar aún más, pero la expresión de Harris se retorció de irritación. Por su comportamiento tranquilo, él no estaba buscando una conversación tranquila, quería provocarla para romper su espíritu. Hemos estado escuchando sobre algunos alborotadores por aquí, se burló, y encajas en la descripción. Aisha sintió una oleada de ira, pero la mantuvo enterrada, sabiendo que no podía permitirse el lujo de dejar que vieran su reacción. No sé de qué estás hablando, ella respondió, su voz todavía tranquila, aunque podía sentir su corazón latir más rápido. Solo voy caminando a casa, si no hay nada más, me gustaría seguir adelante. Blake dio otro paso más cerca, su tono bajó a un susurro mezclado con amenaza. No creo que entienda, señorita Carter, usted no decide cuando termine esto, lo hacemos nosotros. La tensión era espesa, opresiva. Aisha se dio cuenta de que no iban a dejarla irse tan fácilmente. Su mente corrió evaluando sus opciones, sabía que podía intentar pedir ayuda, pero en esta parte aislada de la ciudad no había nadie alrededor, y tenía pocas dudas de que estos hombres solo se volverían más agresivos si intentaba escapar o resistirse. Metió la mano en su bolso con el pretexto de sacar su teléfono, y rápidamente envió un solo mensaje a su padre con su ubicación, una súplica silenciosa de ayuda. Antes de que pudieran notarlo, los ojos de Harris se entrecerraron mientras la miraba. ¿Crees que eres inteligente, Hugh? Siempre actuando como si fueras mejor que todos los demás. La gente como tú es la razón por la que tenemos tantos problemas por aquí. Aisha levantó la vista, encontrándose con su mirada, su expresión una mezcla de desafío y miedo. Gente como yo, repitió, su voz apenas un susurro, o gente que se levanta ante el abuso que lo hizo. La cara de Harris se retorció de rabia y él extendió la mano,
agarrándola del brazo y tirándola hacia adelante con una brusquedad que envió una sacudida de dolor por su hombro. Cuida tu boca, siseó su rostro a centímetros del de ella. No puedes hablarnos así. Blake, mirando con una sonrisa, sugirió: ¿por qué no le enseñamos algo de respeto? Muéstrale lo que pasa cuando crees que eres intocable. La arrastraron hacia un viejo poste de metal oxidado que estaba abandonado en un lote descuidado cercano. Aisha luchó, pero apretaron su agarre obligándola a obedecer. Su corazón latía con fuerza mientras retorcían bruscamente sus brazos detrás de su espalda, asegurando sus muñecas con fuertes ataduras cortantes. Se mordió el labio para no gritar cuando el frío metal presionó su piel, un dolor abrasador que solo se sumó a la humillación. Harris y Blake dieron un paso atrás admirando su trabajo, sonriendo mientras ella estaba allí atada y vulnerable. ¿Cómo se siente eso? Señorita Carter. Harris se burló, su voz goteaba satisfacción. ¿Crees que eres todavía en control? Aisha trató de estabilizar su respiración negándose a darles la satisfacción de verla romperse. Enderezó su postura lo mejor que pudo mirándolos directamente con una feroz resolución que solo los enfureció aún más. Pueden atarme, pero nunca me silenciarán, dijo con voz fuerte a pesar de sus circunstancias. Blake rió oscuramente sacudiendo la cabeza. Oh, ya veremos, vas a aprender que personas como nosotros están a cargo aquí. Las personas como tú no son más que una molestia en la distancia. Aisha pensó que vio una sombra moviéndose, una figura que casi no se atrevió a esperar por su padre. El ex sargento de las fuerzas especiales, Nathan Carter, había visto el mensaje y había seguido las instrucciones sin dudarlo. Mientras se acercaba escondido en las sombras, contempló la escena. Su rostro se endureció con una ira que era a la vez silenciosa y mortal. Su hija se contuvo y se humilló. Enfrentó a estos hombres con una valentía que él reconoció, una valentía que le había inculcado desde que era una niña. Pero ahora esa valentía necesitaba ser protegida y Nathan Carter estaba más que preparado para manejar la situación. Dio un paso lento, respiración firme, sus manos apretándose en puños. Mientras se preparaba para mostrarles a estos hombres que habían cometido un error fatal de juicio, Nathan Carter se acercó a la escena con el sigilo y la precisión de un soldado experimentado. Se había entrenado para moverse sin hacer ruido, para mezclarse con el fondo incluso cuando el mundo a su alrededor estaba en alerta máxima, y esta noche el llamado silencioso de ayuda de su hija había encendido una furia dentro de él que no había sentido en años. Mientras observaba desde las sombras, evaluó la situación con una mirada fría y calculadora, notando cada movimiento, cada expresión petulante en los rostros de los oficiales y cada pizca de dolor que cruzaba los ojos de Aisha. Harris y Blake se estaban divirtiendo, eso estaba claro, se deleitaban con el poder que creían tener, en el control que creían que era absoluto para ellos. Aisha era solo otra lección que se les debía enseñar. Lección de sumisión, un recordatorio de quién gobernaba verdaderamente las calles. Se apoyaron contra el poste al que estaba atada, haciendo comentarios sarcásticos e intercambiando miradas que goteaban con una satisfacción retorcida. Era como si hubieran ensayado esto incontables veces, cada palabra y gesto afinado para infundir miedo y humillación. Mírate. Harris se burló pasando una mano enguantada por su brazo lo suficientemente cerca para provocar, pero con cuidado de no dejar ninguna evidencia. Todavía sosteniendo esa barbilla en alto, todavía actuando altiva y poderosa. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Asa apretó los dientes negándose a dejar que las lágrimas que picaban sus ojos cayeran. No les daría eso. Sé que soy mejor que tú, respondió su voz firme, a pesar del ligero temblor que delataba su miedo. Al menos no abuso de mi poder. La risa de Blake fue áspera y chirriante. La empujó por el hombro obligándola a tambalearse contra el poste, sus ataduras clavándose dolorosamente en sus muñecas. Poder. Se burló de su rostro lo suficientemente cerca para que ella viera el desprecio en sus ojos. No sabes nada sobre la gente poderosa como nosotros hacemos las reglas. La gente como tú solo las sigues o sufres las consecuencias. La mandíbula de Nathan se apretó mientras veía a su hija sufrir. Cada palabra cruel, cada toque humillante alimentaba su ira, creciendo dentro de él un deseo de terminar este juego, retorcido de una vez por todas. Estaba listo, pero sabía que tenía que ser preciso. No podía dejar que la lastimaran más, pero tenía que asegurarse de que su movimiento fuera impecable. Años de entrenamiento le habían enseñado que el tiempo lo era todo. Harris miró a Blake con una sonrisa burlona, cruzando su rostro. Creo que deberíamos dejarla aquí por un tiempo. Déjala ver cómo se siente ser impotente. La sonrisa de Blake Weed. Oh, definitivamente, tal vez finalmente le haga entrar en razón. Enséñele a quedarse en su lugar. Intercambiaron un asentimiento, uno que Nathan reconoció muy bien. Era el asentimiento de los hombres que habían decidido que podían llevar las cosas aún más lejos antes de que él pudiera moverse. Vio a Harris meter la mano en su chaqueta y sacar una pequeña botella de agua sin previo aviso. La vertió sobre la cabeza de Aisha, el líquido frío empapando su cabello y ropa.
haciéndola jadear mientras el frío se filtró en su piel. Ahí tienes, dijo Harris con una sonrisa tranquila. Tranquilízate un poco, podría ayudarte a pensar con más claridad. Aisha se estremeció reprimiendo la humillación y la ira que amenazaban con desbordarse. Sabía que estaban tratando de quebrarla para despojarla de su dignidad, pero se mantuvo firme, su mente aferrándose a la esperanza de que su padre había visto su mensaje y estaba en camino. Su padre siempre había sido su roca, el que le enseñó fuerza y resistencia. Casi podía sentir su presencia como si estuviera cerca vigilándola, y lo estaba. Nathan había visto suficiente. Salió de la sombra, su postura tranquila, pero imponente, sus ojos fríos mientras se fijaban en los dos oficiales. Por un momento simplemente se quedó allí, permitiendo que el impacto de su presencia se hundiera. Harris y Blake congelaron, su risa se desvaneció cuando registraron la figura alta y musculosa frente a ellos. El silencio de Nathan, su expresión de determinación inquebrantable, envió un mensaje tácito que hizo que su bravuconería vacilara. ¿Quién diablos eres finalmente?, exigió Blake tratando de recuperar la compostura. Dio un paso adelante tratando de afirmar el dominio, pero había un indicio de incertidumbre en su voz. La mirada de Nathan no vaciló, su voz era baja, casi un gruñido mezclado con una autoridad que venía de años de mando. Déjala ir ahora. Harris se burló, pero sus ojos se movieron entre Nathan y Asa como si tratara de evaluar la relación. Dio un paso más cerca de Nathan, su sonrisa regresó mientras intentaba intimidar. ¿Y por qué deberíamos escucharte? No ¿puedes decirnos qué hacer? La expresión de Nathan permaneció sin cambios. Esa es mi hija a la que has atado a ese poste, dijo cada palabra pronunciada con escalofriante precisión, y tienes unos 5 segundos para alejarte de ella antes de que te haga arrepentirte de haberle puesto una mano encima. Blake intercambió una mirada rápida con Harris, tratando de evaluar la situación. Mira, amigo, dijo intentando sonar casual, pero sin ocultar la tensión en su voz, tienes que retirarte. Este es un asunto oficial de la policía. Tu hija aquí estaba causando problemas y solo estamos haciendo nuestro trabajo. Los ojos de Nathan se entrecerraron, su paciencia se estaba agotando. Dio un lento y deliberado paso hacia adelante, cerrando la distancia entre él y los oficiales. Su voz se redujo a un susurro letal. Tu trabajo no incluye abusar de gente inocente. Ahora, última advertencia, déjala ir. Harris, su ego le dolía, buscó su bastón, su rostro se retorció de ira. ¿Crees que puedes entrar aquí y decirnos qué hacer?, gruñó a la gente como si no pudieras hacer las reglas, pero antes de que Harris pudiera reaccionar, Nathan se movió a la velocidad del rayo. Su mano se disparó y agarró la muñeca de Harris con un agarre de hierro. En un movimiento rápido y práctico giró el brazo de Harris, obligándolo a soltar el bate con un grito de dolor. Blake Streetstead buscó su arma, pero la otra mano de Nathan golpeó la muñeca de Blake y envió el arma al suelo en cuestión de segundos. Nathan había desarmado a ambos oficiales dejándolos aturdidos y desequilibrados. Liberó a Harris con un último empujón fuerte enviándolo tropezando hacia atrás contra el coche patrulla. Blake se apresuró a recoger su arma, pero la voz tranquila y autoritaria de Nathan lo detuvo en seco. Captó eso, y te arrepentirás, dijo Nathan, su tono no dejando lugar a discusión. Los oficiales dudaron mirándose el uno al otro, su confianza destrozada por el hombre que estaba frente a ellos. Harris se burló tratando de enmascarar su miedo con ira. ¿Vas a pagar por esto?, escupió. ¿Crees que puedes simplemente atacar a los oficiales e irte? La mirada de Nathan se volvió gélida. Asalto, repitió su voz mortalmente suave. Ni siquiera he empezado. Se movió hacia Aisha, sus manos firmes, mientras cortaba sus ataduras, mientras la liberaba. Sus ojos nunca dejaron a los dos oficiales, observando cualquier señal de represalia. Aisha sintió una oleada de alivio invadirla cuando la mano de su padre la estabilizó con los pies en la tierra en medio de la confusión, pero podía sentir su ira latente, su voto silencioso de hacer que estos hombres entendieran las consecuencias de sus acciones. Blake, luchando por recuperar el control, se burló. ¿Crees que eres una especie de héroe? Solo estás empeorando esto para ambos. Nathan se giró para mirarlo, sus ojos oscuros e inflexibles. No creo que seas en los que lo empeoraron. Tuviste todas las oportunidades de alejarte, pero ahora aprenderás lo que se siente ser impotente. Los dos oficiales ya no estaban seguros de su propio dominio, comenzaron a alejarse. La realidad de su situación, finalmente hundiéndose en la calma de Nathan, su enfoque implacable los puso nerviosos de una manera que no habían anticipado. Habían venido esperando humillar a una mujer indefensa, pero en cambio se enfrentaron a un padre dispuesto a hacer lo que fuera para proteger a su hija sin romper el contacto visual. Nathan habló, su voz cargando el peso de una vida de disciplina y resolución. No tienes idea con quién estás tratando, pero estás a punto de descubrirlo. Y mientras avanzaba Harris y Blake, las sonrisas y la bravuconería despojadas de sus rostros, se dieron cuenta de que se enfrentaban a un hombre que no estaba limitado por sus reglas, un hombre que no tenía nada más que perder. Cuando Nathan Carter se interpuso entre su hija y los dos oficiales, un silencio escalofriante se instaló en el lote industrial desierto. El aire estaba denso con el tipo de tensión que parecía lista para explotar en cualquier momento. Harris y Blake, que momentos antes habían estado tan seguros de su poder y el control, ahora se encontraron frente a un hombre que no se inmutó bajo su autoridad, un hombre que los miró con una rabia tranquila y calculada que hablaba más fuerte que cualquier palabra. El rostro de Nathan era ilegible, pero sus ojos estaban fijos en Harris y Blake. Su mirada fría e implacable estaba evaluando cada movimiento, cada ligero cambio en su postura, esperando el momento en que necesitaría actuar.
Este era un hombre entrenado para notar los detalles más pequeños para responder con precisión, y sin dudarlo, había pasado años en situaciones en las que las vidas dependían de su capacidad para leer una habitación, para comprender a sus oponentes antes de que ellos mismos se entendieran, y ahora todos esos años de entrenamiento estaban dando sus frutos mientras se preparaba para desmantelar a estos dos hombres pieza por pieza. Blake fue el primero en romper el silencio, su voz mezclada con ira y miedo. «Te vas a arrepentir de esto», escupió tratando de enmascarar su creciente inquietud por la bravuconería. «Agredir a los agentes de policía es un delito grave, pasarás el resto de tu vida pudriéndote en una celda por esto». Nathan no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso lento y deliberado hacia Blake, su mirada nunca dejó la cara del oficial. «¿Crees que tienes el control aquí?», preguntó, su voz baja y midió cada palabra cuidadosamente elegida. «¿Crees que puedes acercarte a mi hija, humillarla, lastimarla, y luego actuar como si fueras la víctima cuando alguien finalmente se te enfrente?». Blake se movió inquieto, su confianza vaciló cuando la presencia tranquila y amenazante de Nathan se abalanzó sobre él. Harris, todavía cuidando el dolor en su muñeca de donde Nathan la había torcido, dio un paso atrás. Sus ojos se movían rápidamente entre su compañero y el hombre frente a ellos. Estaba empezando a comprender que este no era un padre común defendiendo a su hijo, este era un hombre que era capaz de mucho más de lo que habían anticipado. La voz de Nathan se mantuvo firme mientras continuaba: «Ustedes dos han estado jugando este juego durante mucho tiempo, no eligen a las personas que creen que pueden intimidar. Personas que creen que están demasiado asustadas o demasiado débiles para luchar de vuelta, pero esta noche elegiste a la familia equivocada». Blake se burló tratando de reafirmarse: «Somos policías, hacemos cumplir la ley, y tú no eres más que un matón en el lugar equivocado en el momento equivocado». Los labios de Nathan se torcieron en una leve sonrisa humorística. «¿Un matón? ¿Crees que soy un matón?». Soltó una risa humorística baja que envió un escalofrío a las columnas de ambos oficiales. «Si tuvieras alguna idea de quién soy, estarías rogando misericordia ahora mismo». Harris todavía no está dispuesto a aceptar por completo el cambio de poder. Dio un paso tembloroso hacia adelante, tratando de reafirmar el control. «No me importa quién creas que eres», dijo tratando de mantener su voz firme. «Estás en inferioridad numérica, y si vuelves a ponernos un dedo encima nos aseguraremos de que te arrepientas». La expresión de Nathan endureció, su paciencia llegando a su límite. Podía ver la desesperación en sus ojos, la comprensión de que estaban superados incluso si eran demasiado orgullosos para admitirlo. Dio otro paso adelante, ahora a solo un pie de Harris. Su mirada se fijó en los oficiales con una intensidad penetrante. «Adelante», dijo Nathan en voz baja, «haz que me arrepienta, te reto». El desafío quedó flotando en el aire, desafiándolos a actuar, desafiándolos a intentar recuperar el control. Blake y Harris intercambiaron una mirada, sus manos se movían nerviosamente hacia sus armas, pero dudaron. La presencia de Nathan era abrumadora, sofocante, y comenzaban a darse cuenta de que cualquier movimiento que hicieran podría ser el último. En un repentino estallido de frustración, Blake se lanzó hacia adelante, su mano buscando su bastón, pero Nathan fue más rápido. En un solo movimiento fluido, atrapó la muñeca de Blake y la giró detrás de su espalda, obligándolo a arrodillarse con un movimiento agudo y preciso. Blake dejó escapar un gruñido de dolor cuando su hombro se torció dolorosamente, su rostro se contorsionó en agonía. Harris entró en pánico y trató de intervenir, pero Nathan soltó a Blake con la misma rapidez. Volvió su atención al otro oficial con una furia fría y calculada. Se movió con una gracia y precisión que hablaban de años de entrenamiento, años pasados dominando el arte del combate. En cuestión de segundos, había sometido a ambos hombres, obligados a arrodillarse, sus armas esparcidas por el suelo. Respirando pesadamente, Blake y Harris miraron. Lo miraron con expresiones mezcladas de miedo y desafío. Estaban empezando a entender que habían perdido, pero su orgullo no les permitía admitirlo. Miraron fijamente a Nathan con los ojos llenos de odio, como si la pura fuerza de voluntad pudiera de alguna manera revertir la situación. Nathan se agachó frente a ellos, su rostro a centímetros del de ellos, su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra cortaba el silencio como un cuchillo. «Ustedes dos creen que son intocables, ¿no? Creen que pueden hacer lo que quieran solo porque tienen una placa, pero déjenme decirles algo, he tratado con personas mucho más duras y mucho más aterradoras que ustedes y nunca me he echado atrás ni una vez». La respiración de Harris era irregular, su pecho agitado mientras luchaba por mantener la compostura. «Esto no ha terminado, Jade», o con acento agudo, su voz temblaba con rabia, apenas contenida. «Te haremos pagar por esto, tú y tu hija pagarán». La expresión de Nathan se oscureció, sus ojos se entrecerraron mientras miraba al oficial con una mirada de puro desprecio. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo, su voz mortalmente tranquila. «No. Te tengo miedo, no tengo miedo de tus amenazas, y si alguna vez te acercas a mi hija de nuevo me aseguraré de que nunca olvides lo que pasó aquí esta noche. Por
Un breve momento, un destello de duda cruzó el rostro de Harris, abrió la boca para responder, pero las palabras atrapadas en su garganta se ahogaron por el peso de la mirada de Nathan. Podía verlo ahora, este no era un hombre que se dejaría intimidar, que daría marcha atrás, este era un hombre que haría cualquier cosa para proteger a su familia, un hombre que no se detendría ante nada para ver la justicia servida. Blake, todavía de rodillas, escupió al suelo, su voz mezclada con veneno: eres solo un matón. Como todos los demás en este vecindario, no importa lo que hagas, siempre tendrás el control. La gente como tú no importa. Los ojos de Nathan brillaron con ira, y por un momento pareció como si fuera a perder la compostura, pero respiró profundamente, estabilizándose, negándose a darles la satisfacción de verlo romperse. En cambio se inclinó más cerca, su voz apenas un susurro: ¿crees que tienes el control? Ni siquiera estás cerca esta noche. Soy yo quien tiene el control, y lo recordarán por el resto de sus miserables vidas. Con un movimiento rápido y decisivo, Nathan se puso de pie, dejando a los dos oficiales de rodillas, humillados y derrotados. Se acercó a Aisha, que había estado observando toda la escena con una mezcla de alivio y asombro. Podía ver la furia controlada en los ojos de su padre, la feroz protección que lo había llevado a enfrentarse a estos hombres sin dudarlo. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz gentil, mientras extendía la mano para atarle las muñecas. Aisha asintió, sus ojos llenos de gratitud y admiración. Podía sentir el escozor de sus muñecas magulladas, pero el dolor era un pequeño precio a pagar por su libertad. Cuando Nathan la liberó, lanzó una última mirada persistente a los dos oficiales, una advertencia silenciosa que no necesitaba palabras. Harris y Blake, todavía en el suelo, lo miraron con una mezcla de miedo y desafío. Su orgullo se negaba a permitirles. Mostraron debilidad incluso en la derrota, pero en el fondo sabían que habían cometido un error. Nunca superarían un error que los perseguiría por el resto de sus vidas, y mientras veían a Nathan y Aisha alejarse, entendieron que habían perdido más que una confrontación, habían perdido su sentido del poder, su enfermiza ilusión de control. Destrozados por un hombre que se negó a ser intimidado, Nathan y Aisha caminaron en silencio. El peso de los eventos de la noche se asentó sobre ellos como una densa niebla. Por un breve momento, Nathan se permitió sentir la ira y el miedo que lo habían llevado a la acción, para reconocer las profundidades de su amor por su hija, y lo lejos que estaba dispuesto a llegar para protegerla. Cuando llegaron al borde del lote, Nathan colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Asa, su voz tranquila y firme. No te molestarán de nuevo, dijo en voz baja, te lo prometo. Aisha asintió, su corazón se hinchó de gratitud y orgullo. Sabía que su padre había arriesgado todo por ella, se había enfrentado a hombres que tenían poder y autoridad sin dudarlo, y sabía que, sin importar lo que sucediera, siempre lo tendría a su lado. Guardián y un guerrero dispuesto a luchar por ella sin importar el costo. Nathan Carter se mantuvo erguido con su mirada sin dejar nunca a los dos oficiales todavía de rodillas, atados por las cadenas invisibles del miedo y la humillación. La noche era pesada, la quietud silenciosa amplificando cada respiración, cada arrastre, cada latido del corazón que resonaba en el vacío del lote industrial. Su hija Aisha estaba cerca, frotándose las muñecas magulladas, sus ojos bien abiertos con una mezcla de alivio y la conmoción persistente de lo que había soportado por Nathan. Sin embargo, la noche estaba lejos de terminar. Conocía a estos hombres, Harris y Blake, el tipo de hombres que ejercían la autoridad no como un deber, sino como un arma. Los había visto en todos los rincones del mundo, escondidos detrás de uniformes, creyéndose intocables, y Nathan había aprendido hace mucho tiempo que hombres como estos solo entendían un idioma: el miedo, y esta noche tenía la intención de hablarlo con fluidez. Harris intentó sacar el mismo junto a su rostro, contorsionándose con furia y frustración. ¿Crees que esto termina aquí?, escupió las palabras mezcladas con una desesperación venenosa. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de esto? ¿Vas a arrepentirte de esto? Los dos. Nathan dio un paso lento y mesurado hacia él, su rostro tranquilo, pero sus ojos ardían con una rabia oscura y controlada. Arrepentimiento, repitió suavemente, su voz casi un susurro. Creo que ustedes son los que deberían estar preocupados por el arrepentimiento. Blake, todavía curando su orgullo magullado, miró a su compañero, su rostro retorcido en odio. Nosotros, oficiales de policía, se burló, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por sonar desafiante. Cuando se enteren de esto vendrán por ti, tu vida, su vida se acabará. La mirada de Nathan no vaciló. ¿De verdad crees que alguien va a venir a buscarte aquí afuera? Hizo un gesto hacia los alrededores desolados, los almacenes vacíos y los callejones oscuros que se extendían interminablemente en todas direcciones. Estamos en medio de la nada, no hay nadie aquí excepto nosotros. Un destello de duda cruzó el rostro de Blake, y Nathan se apoderaron de él. Se acercó aún más, su presencia abrumadoramente opresiva, como si fuera una sombra que se cernía sobre ellos, lista para tragarlos por completo. Cometiste un error esta noche. Continuó con su tono escalofriantemente tranquilo. Pensaste que podrías asustar a mi hija, humillarla, tal vez incluso peor, pero ahora estás empezando a darte cuenta de que eres tú quien debería tener miedo. Harris se movió incómodo. Su bravuconería vaciló cuando se encontró con la mirada inquebrantable de Nathan. No puedes simplemente, pero puedo.
Nathan interrumpió su voz fría e impávida y lo haré porque a la gente como tú que usa su placa para aterrorizar a los demás, no eres más que cobardes. Te escondes detrás de tu autoridad, pero quítatela y ¿qué eres? El oficial respondió. Su silencio, una vez arrogante y lleno de la certeza de su poder, ahora estaba tenso y teñido de miedo. La comprensión de que habían perdido el control de la situación se estaba hundiendo, pero el orgullo y la ira les impedían aceptar por completo la gravedad de su situación. Nathan se arrodilló, su rostro a escasos centímetros del de ellos. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que ambos hombres se estremecieran. Déjame explicarte algo, murmuró, crees que eres duro porque llevas un arma, porque tienes una placa, pero aquí afuera nada de eso importa. Aquí afuera, solo son dos niños pequeños asustados que eligen el objetivo equivocado. Blake apretó la mandíbula, sus manos se cerraron en puños, su frustración burbujeaba. No nos asustas, dijo, aunque su voz lo traicionó con un ligero temblor, eres solo otro matón pretendiendo ser un héroe. La expresión de Nathan permaneció impasible, pero sus ojos brillaron con algo más oscuro, algo letal. ¿Quieres ver a un matón?, preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Bien, te mostraré cómo se ve un verdadero matón. Antes de que cualquiera de los hombres pudiera reaccionar, Nathan extendió la mano y agarró el cuello de Blake, tirando de él bruscamente hasta que estuvieron cara a cara. Blake dejó escapar un jadeo de sorpresa, su bravuconería anterior desapareciendo cuando se encontró cara a cara con un hombre que no tenía miedo ni vacilación. El agarre de Nathan era férreo, irrompible, y Blake podía sentir el poder irradiando de él, una voz tácita amenaza que cortó cualquier ilusión restante de control. Harris hizo un movimiento para intervenir, pero Nathan le lanzó una mirada de advertencia, su voz, un susurro mortal. Quédate donde estás, dijo cada palabra una fría cuchilla cortando la noche. No quieres ponerme a prueba ahora mismo. Harris congeló su cuerpo tenso, sus instintos gritándole que corriera para escapar del depredador que ahora los tenía cautivos, pero el miedo lo arraigó al lugar, el peso de la presencia del depredador de Nathan, presionándolo como una manta sofocante. Nathan volvió su atención a Blake, su voz bajando a un tono aún más suave, uno que de alguna manera tenía más amenaza que cualquier amenaza gritada. Déjame dejar esto claro, dijo, si alguna vez te acercas a mi hija de nuevo, si tan solo la miras, me aseguraré de que esta noche sea lo último que recuerdes. El rostro de Blake palideció, su desafío desmoronándose bajo el peso de las palabras de Nathan. Quería responder para reclamar algo de dignidad, pero no podía reunir la fuerza. Todo lo que podía ver era la convicción inquebrantable en los ojos de Nathan, una promesa de violencia que se sentía tan real y tangible como el suelo bajo él. Satisfizo a Nathan, soltó su agarre dejando que Blake cayera de rodillas, su respiración entrecortada, su orgullo destrozado. Se giró hacia Harris, su mirada endureciéndose, y tú, dijo su tono implacable, ¿crees que eres diferente? ¿Crees que esconderte detrás de tu compañero te hace menos cobarde? Harris tragó saliva, pero logró reunir una débil mirada. Te arrepentirás de esto, murmuró, aunque las palabras carecían de la fuerza que alguna vez tuvieron. Gente como tú no puedes hablarnos así. Nathan soltó una risa baja y humorística. Gente como yo. Se inclinó más cerca, su voz goteaba desprecio. Ni siquiera sabes con quién estás tratando. Se enderezó dando un paso atrás mientras miraba a los dos hombres con una mezcla de desdén y lástima. Estaban rotos, reducidos a sus crudos y temerosos yoes, despojados de la fachada de poder a la que se aferraban tan desesperadamente, y para Nathan eso era suficiente. Había demostrado su punto, les dejó una lección que llevarían consigo por el resto de sus vidas. Pero antes de que pudiera darse la vuelta para irse, notó un leve brillo en los ojos de Blake, una chispa de odio, un destello de desafío que no se había extinguido. Era la mirada de un hombre que había perdido, pero que regresaría, que buscaría venganza si se le diera la primera oportunidad. La expresión de Nathan se endureció, tomó su decisión, no podía dejar que se fuera ni siquiera con una pizca de esperanza, un solo hilo de venganza al que aferrarse. Necesitaba romperlos por completo para asegurarse de que nunca más amenazaran a su familia ni a nadie más. En un movimiento rápido, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña navaja plegable. Su hoja brillaba en la penumbra, no tenía la intención de usarla, pero la vista por sí sola fue suficiente para enviar una nueva ola de terror a través de ambos hombres. Retrocedieron, sus rostros palidecieron al darse cuenta de las profundidades de su resolución. ¿Entiendes ahora?, preguntó Nathan suavemente, su voz tenía una calma mortal. Esto es lo que pasa cuando te cruzas con la gente equivocada, esto es lo que pasa cuando dejas que el poder se te suba a la cabeza. Blake y Harris no dijeron nada, sus ojos se fijaron en la hoja. Respiraciones entrando en jadeos superficiales, estaban atrapados indefensos, atados por el férreo control del miedo que Nathan les había inculcado, y en ese momento entendieron que él no era un hombre con el que se pudiera jugar, que cualquier otro desafío traería consecuencias que no estaban preparados para enfrentar. Nathan sostuvo el cuchillo con firmeza, dejando que el peso del momento se hundiera, dejándolo sentir todo el alcance de su control. No necesitaba usarlo, la amenaza por sí sola era
Suficiente había logrado lo que vino a hacer destrozarlo sin derramar una sola gota de sangre, sin rebajarse a su nivel de crueldad. Esta era su justicia rápida, implacable y absoluta. Finalmente bajó el cuchillo, su mirada todavía fija en ellos, mientras hablaba una última vez. Recordarán esta noche, y si alguna vez piensan en volver a perseguir a mi familia, solo sepan que estaré observando, y no seré tan misericordioso la próxima vez. Con eso se dio la vuelta y caminó de regreso hacia Aisha. Sus pasos resonando en el silencio mientras dejaba a los dos oficiales arrodillados en la oscuridad, su espíritu aplastado, sus ilusiones destrozadas, puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hija. Su expresión se suavizó cuando encontró su mirada. Se acabó, dijo en voz baja, su voz se llenó de una fuerza gentil que ocultaba la tormenta que había azotado su interior. No te molestarán de nuevo. Aisha asintió. Su alivio se mezcló con un profundo respeto por el hombre que había arriesgado todo para protegerla. Juntos se dieron la vuelta y se alejaron, dejando atrás los caparazones rotos de dos hombres que llevarían por siempre las cicatrices de esa noche, atormentados por el recuerdo de la ira de un padre. Y mientras desaparecían en la noche, el lote industrial quedó en silencio. Una vez más, el peso de lo que había sucedido permaneció en el aire como un espectro, una advertencia que nunca sería olvidada. La noche se hizo más fría cuando Nathan y Aisha se alejaron de los dos oficiales. Los habían dejado humillados y destrozados, pero N sabía el tipo de hombres que eran Harris y Blake, hombres que no dejarían que esto pasara por sus mentes. El poder y el control eran la base misma de sus identidades, y las acciones de Nathan habían destrozado esa fundación. Alejarse nunca iba a ser suficiente, tenía que hacerles entender completamente que ir tras su hija o cualquier otra persona que le importara sería su error final. Se detuvo de repente, su mano apretando el hombro de Aisha, su mirada fija al frente. Quédate aquí, dijo en voz baja y controlada. Aisha lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y determinación. Papá, ¿qué vas a hacer? El rostro de Nathan estaba tranquilo, pero sus ojos delataban una resolución mortal. Necesito asegurarme de que entiendan que los hombres como ellos no aprenden de una sola lección, volverán a sus viejas costumbres a menos que les dé algo que nunca olvidarán. Aisha quería protestar, pero podía ver en la expresión de su padre que ya había tomado una decisión. Asintió en silencio, dando un paso atrás mientras él se giraba y caminaba hacia los oficiales que ahora estaban comenzando a recomponerse, tratando de salvar su orgullo destrozado. Harris y Blake habían logrado ponerse de pie, sus rostros retorcidos por la humillación y la rabia apenas contenida estaban magullados, sacudidos, y la comprensión de que habían sido completamente dominados por un hombre estaba escrita en cada músculo tenso, cada mandíbula apretada. Intentaron evitar las miradas del otro, ambos conscientes de que esta derrota los perseguiría por el resto de sus carreras si lograban mantenerlas. Al ver a Nathan acercarse nuevamente, un destello de desafío se reavivó en los ojos de Blake. Se enderezó, se secó la sangre del labio, su mirada se endureció. Lo que ahora escupió, luchando por mantener el temblor fuera de su voz, ya se había divertido lo suficiente. Nathan se detuvo a unos metros de distancia, su postura tranquila, sus manos relajadas a los costados, pero sus ojos agudos, evaluando cada movimiento, cada respiración que tomaban los oficiales. No respondió de inmediato, dejando que el silencio se volviera pesado, obligándolos a enfrentar el peso de su presencia. Todavía no he terminado contigo, Nathan finalmente dijo, su voz suave pero mezclada con el filo mortal. Pensaste que podrías alejarte de esto, que volverías a tus vidas. Finge que esto nunca sucedió, pero así no es como funciona esto. Debes comprender completamente que si alguna vez vuelves a perseguir a mi hija, si alguna vez piensas en abusando de tu poder, así será lo último que hagas. Harris se burló, su voz cargada de odio. ¿Crees que eres el primer punk en intentar asustarnos? Hemos tratado con hombres más duros que tú y todavía estamos aquí. Nathan levantó una ceja, su mirada fría e inflexible. Es eso, así que dio un paso adelante. Su voz se redujo a un susurro que cortó la noche. Porque desde donde estoy parado ustedes dos no se ven tan duros ahora mismo. Blake trató de reír, un sonido áspero y chirriante que traicionó su miedo. ¿Crees que simplemente vamos a dejar pasar esto? ¿Crees que eres intocable? Te encontraremos a ti, tu hija hará de tus vidas un infierno. Te metiste con la gente equivocada. La expresión de Nathan no cambió. He escuchado eso antes, dijo con calma, de hombres mucho más aterradores que tú. Dio otro paso adelante, su mirada se endureció, pero ninguno de ellos sigue cerca para contar la historia. Por un momento Blake y Harris guardaron silencio. La realidad de las palabras de Nathan se apoderó de ellos. Podían sentir la amenaza en su tono, la promesa de consecuencia que se fue más allá de todo lo que habían experimentado, pero su orgullo, su necesidad de reafirmar el control les impedía dar marcha atrás. Blake dio un paso adelante, su rostro se enrojeció de furia. ¿Crees que eres un héroe? Siseó. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras solo porque estás enojado? Somos la ley. Nos aseguramos de que pagues por esto. Desearás nunca habernos puesto una mano encima. La mirada de Nathan oscureció, su voz, cayendo a un peligroso susurro. No eres la ley, solo eres un hombre que probó un poco el poder y dejó que te corrompiera. El verdadero poder no viene de una placa o un arma. El verdadero poder es saber cuándo usarlo y cuándo mostrar misericordia.
Y esta noche tienes suerte de que esté de buen humor. Harris, su rostro enrojecido por la rabia y la humillación, dio un paso tembloroso hacia adelante. Veremos lo misericordioso que eres cuando terminemos contigo. Los labios de Nathan se curvaron en una sonrisa fría, una que no contenía calidez, ningún perdón. No lo hago. Creo que entiendes la situación en la que estás, dijo su voz apenas por encima de un susurro. Estás fuera de tu elemento, y si sigues presionando te mostraré hasta dónde llega esa profundidad. El silencio se estiró denso con la tensión mientras los dos oficiales luchaban por comprender el alcance total de la amenaza de Nathan, pero Nathan no había terminado. Necesitaba que sintieran el peso de su resolución para entender que esto no era un juego, que no había segundas oportunidades en un movimiento. Rápido e inesperado extendió la mano agarrando a Blake por el cuello, y acercándolo. Los ojos de Blake se abrieron. Su bravuconería se desmoronó cuando sintió el agarre de hierro de un hombre que se había enfrentado a enemigos mucho peores. La voz de Nathan era un susurro mortal bajo destinado solo a los oídos de Blake. Si tan solo respiras en la dirección de mi hija otra vez, te encontraré, dijo sus palabras con el peso de una promesa. Te encontraré. Y me aseguraré de que pagues por cada cosa que hayas hecho alguna vez, ¿me entiendes? El rostro de Blake estaba pálido, su respiración superficial. Cuando encontró la mirada de Nathan trató de asentir, las palabras atrapadas en su garganta, pero Nathan no lo soltó, sujetándolo allí, obligándolo a enfrentar la realidad de su situación. ¿Me entiendes? Nathan repitió su tono inquebrantable. Blake finalmente logró asentir temblorosamente, su voz apenas un susurro. Sí, sí, entiendo. Satisfecho, Nathan lo soltó dejándolo tropezar hacia atrás. Sus manos temblaban mientras luchaba por recomponerse. Se giró hacia Harris, que estaba observando la escena con una mezcla de miedo y desafío, su orgullo en guerra con el instinto de huir, y antes de preguntar, su mirada penetrante. ¿Entiendes lo que está en juego aquí? Harris lo fulminó con la mirada, su mandíbula apretada, pero había un destello de miedo en sus ojos, un reconocimiento de la fuerza a la que se enfrentaba. Sintió un reconocimiento renuente de su propia impotencia. Nathan dio un paso atrás, su mirada todavía fija en ellos, asegurándose de que entendieran que esto no era una amenaza sino una promesa. Bueno, dijo en voz baja, porque si alguna vez escucho sobre ti lastimando a alguien más, si alguna vez te veo usando tu placa para abusar de tu poder de nuevo, volveré y no seré tan indulgente. Los dos oficiales se quedaron congelados, sus rostros pálidos, sus bravuconería destrozada. Supieron en ese momento que habían perdido, que llevarían las cicatrices de esta noche por el resto de sus vidas, y cuando Nathan se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su hija, dejándolos en el silencio del lote vacío, comprendieron que habían cruzado una línea que nunca podrían descruzar. Nathan y Aisha caminaron en silencio, el peso de los eventos de la noche instalándose sobre ellos como un sudario. Aisha podía sentir la tensión en la postura de su padre, la ira persistente que lo había llevado a la acción. Ella sabía que él había hecho lo que creía que era necesario, que la había defendido de una manera que nadie más lo había hecho, pero cuando llegaron al borde del lote, Nathan detuvo su mirada distante, su mente todavía consumida por los eventos de la noche se volvió hacia Aisha, su expresión se suavizó cuando puso una mano en su hombro. Se acabó, dijo en voz baja, su voz se llenó de una fuerza suave que contenía la tormenta que había azotado dentro de él. No te molestarán de nuevo. Aisha asintió, su corazón se hinchó de gratitud y orgullo. Ella sabía que su padre había arriesgado todo por ella, se había enfrentado a hombres que tenían poder y autoridad, sin dudarlo, y ella sabía que no importaba lo que pasara, siempre lo tendría a su lado, un guardián y un guerrero dispuesto a luchar por ella sin importar el costo. Mientras desaparecían en la noche, el silencio del lote vacío permaneció como testimonio de los eventos que habían ocurrido, una advertencia para cualquiera que se atreviera a cruzar la línea que Nathan había trazado. El día siguiente amaneció con una calma inquietante, pero los eventos de la noche anterior aún permanecían en las mentes de los que habían estado allí. Para Nathan Carter, un hombre tranquilo que siempre se había mantenido para sí mismo, la confrontación de la noche anterior no se parecía a nada que hubiera enfrentado en años. Mientras estaba sentado en la mesa de su cocina bebiendo café en silencio, repitió cada momento en su mente, la mueca de desprecio de Harris, las amenazas de Blake y la feroz protección que había surgido a través de él cuando vio a su hija en peligro. Nunca había anticipado convirtiéndose en esa persona de nuevo, el hombre que se enfrentó a la violencia con una resolución inquebrantable, pero que no le habían dejado otra opción. Aisha entró en la cocina con la cara todavía magullada y las muñecas doloridas, pero su espíritu intacto. Puso una mano suave sobre el hombro de su padre, sintiendo el conflicto dentro de él. Papá, ¿estás bien?, preguntó suavemente, sus ojos llenos de preocupación. Nathan asintió ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Estoy bien, cariño. Solo pensando. La miró. Una ola de culpa lo invadió. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Si hubiera podido, papá. Aisha interrumpió, su voz firme pero amable. Estabas ahí para mí, me protegiste cuando nadie más lo haría, no te enfrentaste a ellos, defendiste a todas las personas a las que han lastimado. Siempre estaré agradecido por eso. Puso su mano sobre la de ella dándole un suave apretón. Solo desearía que no tuviera que llegar a esto, murmuró, pero algunas personas no entienden nada más que la fuerza, y tuve que asegurarme de que no te lastimaran a ti ni a nadie más. Otra vez un momento de tranquilidad fue interrumpido por el sonido de un coche.
Aparcando afuera, Nathan se tensó instintivamente, su mente recordó a Harris y Blake preguntándose si habían vuelto por más. Se puso de pie moviéndose hacia la ventana para mirar afuera. Lo que vio no eran luces de policía, sino el sencillo sedán negro de un coche del gobierno. La puerta se abrió y un hombre de traje salió, su rostro ilegible, sus ojos ocultos detrás de gafas oscuras. El estómago de Nathan se apretó, sabía quién era o al menos lo que representaba. Había trabajado con hombres como él en su vida pasada, hombres que eran enviados cuando las autoridades querían enviar un mensaje sin hacerlo público. Nathan sabía que este día podría llegar, pero esperaba que no llegara tan pronto. Se volvió hacia Aisha, su expresión seria. Quédate aquí, dijo, su tono no dejaba lugar a discusión. Déjame manejar esto. Aisha abrió la boca para protestar, pero la mirada en sus ojos la silenció. Asintió de mala gana, mirando como su padre salió para encontrarse con el hombre. Nathan cerró la puerta detrás de él, respirando profundamente antes de acercarse al extraño. El hombre del traje lo miró con una mirada mesurada, su expresión neutral, pero con un dejo de desdén. Señor Carter, dijo, su voz era fría y profesional. Has causado una gran impresión recientemente. Nathan no respondió, simplemente cruzó los brazos y esperó. No iba a dejar que este hombre controlara la conversación, y ciertamente no le iba a dar la satisfacción de una respuesta nerviosa. El hombre sonrió levemente como si le divirtiera el silencio de Nathan anoche. Dos oficiales, el oficial Harris y el oficial Blake, denunciaron un altercado con Ann. Afirmaron que los atacaste e hiciste varias. Bueno, llamémoslas amenazas. El rostro de Nathan permaneció impasible. Si buscan simpatía, vinieron al lugar equivocado. El hombre levantó una ceja. Claramente no estaba acostumbrado a que le hablaran con tanta franqueza. Veo que, respondió lentamente, pero el departamento no toma estos asuntos a la ligera. El señor Carter, Harris y Blake buscan presentar cargos. Cargos graves por agredir a los oficiales. Hacer amenazas. Estas no son cosas que el departamento simplemente pueda pasar por alto. Nathan lo miró a los ojos sin pestañear. Esos dos hombres ataron a mi hija a un poste y la dejaron allí. Humillada y aterrorizada. Abusaron de su poder y se lo han hecho a otros. Yo no los agredí. Defendí a mi familia. El hombre suspiró como si estuviera exasperado por la resistencia de Nathan. Mire, señor Carter, no estoy aquí para debatir moralidad, estoy aquí para resolver esto antes de que se vuelva un desastre. Hay formas de manejar esto silenciosamente. Si se disculpa, acepta mantenerse fuera de su camino, tal vez la acusación se pueda minimizar tanto como sea posible. Nathan sintió una oleada de ira, una furia ardiente lenta que hizo que su sangre corriera fría. Discúlpese, repitió con voz mortalmente suave, quiere que me disculpe por proteger a mi hija de dos hombres que piensan que sus placas los hacen intocables. La expresión del hombre se endureció. Le sugiero que piense cuidadosamente sobre su próximo movimiento, señor Carter. Ya no está en el ejército, no tiene los recursos ni la protección que solía tener, solo es un hombre, y si sigue presionando se quedará sin nada. Nathan dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro peligroso. Puede que sea solo un hombre, pero yo soy el hombre que se enfrentó a ellos, y si crees que voy a dar marcha atrás porque te acercaste a mi puerta con algunas amenazas vacías, no sabes con quién estás tratando. Por un breve momento el hombre pareció tomado, como si no hubiera anticipado tal desafío, pero rápidamente recuperó su sonrisa, volviendo más fría que antes. Muy bien, señor Carter, dijo suavemente, puedo ver que estás decidido. Solo recuerda que los hombres como tú no duran mucho cuando se enfrentan al sistema. Tiene una forma de eliminar obstáculos. Nathan sostuvo su mirada, negándose a ser intimidado. Dile a tus amigos que si vienen por mí será mejor que estén listos para una pelea. No voy a dejar que nadie lastime a mi familia, ni ahora ni nunca. El hombre lo miró por un momento, su rostro ilegible. Finalmente inclinó la cabeza ligeramente como en reconocimiento. Has tomado tu decisión, dijo en voz baja, espero por tu bien que haya sido la correcta. Con eso se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto, sus movimientos suaves y controlados como un hombre que sabía que tenía la ventaja. Subió al asiento del conductor y se alejó, dejando a Nathan parado. Solo en la entrada el peso del encuentro se posaba pesadamente sobre sus hombros. Nathan se quedó afuera por unos momentos, dejando que el aire fresco de la mañana lo calmara. Sabía que las palabras del hombre no eran amenazas vanas, habría consecuencias por lo que había hecho al enfrentarse a hombres como Harris y Blake, pero también sabía que no tenía elección. Había hecho una promesa de proteger a su hija, y cumpliría esa promesa sin importar el costo. Cuando finalmente regresó a la casa, Aisha lo estaba esperando con el rostro lleno de preocupación. Papá, ¿quién era ese? Nathan forzó una sonrisa tranquilizadora. Aunque podía sentir el peso del encuentro presionándolo, solo alguien del departamento, dijo manteniendo su tono ligero, tratando de asustarme. Aisha lo miró, sus ojos buscando en su rostro cualquier señal de miedo. ¿Ellos van a venir tras de ti? Nathan vaciló y luego colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Déjalos intentar, dijo en voz baja, no les tengo miedo, y mientras esté aquí no te pondrán la mano encima. Esa es una promesa. Asa asintió. Su preocupación se alivió ligeramente, aunque todavía podía ver la tensión en los ojos de su padre. Sabía que la estaba protegiendo, que estaba haciendo todo lo posible para mantenerla a salvo, pero también sabía que esto no había terminado, que habría un precio que pagar por enfrentarse a
Hombres como Harris y Blake, y mientras padre e hija estaban juntos en la tranquilidad de su hogar, ambos entendieron que la batalla que habían librado era solo el comienzo, que habría más por venir, pero también sabían que lo enfrentarían juntos, unidos en su determinación de defender lo que era correcto sin importar el costo. Pasaron algunas semanas, pero la tensión de esa fatídica noche persistió, proyectando una sombra sobre las vidas de Nathan y Aisha durante días. Nathan permaneció en alerta máxima, sus instintos perfeccionados por años de servicio militar lo mantenían atento a cada auto inusual en su calle, cada mirada de extraño que se demoraba demasiado. Sabía que Harris y Blake simplemente no olvidarían lo que sucedió y la amenaza velada del hombre del traje lo perseguía en los momentos de tranquilidad, pero Nathan no era un hombre que se olvidara fácilmente. Intimidado y defendería la seguridad de su hija mientras pudiera respirar una mañana. Aisha entró en la cocina con el rostro pensativo, puso un sobre grueso en la mesa frente a Nathan, llegó y dijo en voz baja. Nathan la miró, y luego bajó al sobre reconociendo el sello de un bufete de abogados adentro. Había una declaración oficial del Departamento de Policía, un informe que detallaba la suspensión de Harris y Blake en espera de una investigación sobre los eventos de esa noche. Nathan lo abrió con cautela leyendo cada línea. El departamento estaba realizando una revisión interna debido a una serie de quejas que habían surgido después de su enfrentamiento con los oficiales Harris y Blake. Resultó que tenían antecedentes de mala conducta que habían sido barridos bajo la alfombra durante años, pero las acciones de Nathan, su negativa a dar marcha atrás, había iniciado un efecto dominó que ahora era imposible de ignorar. Aisha lo miró. Su expresión era una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Significa esto que se acabó? Nathan respiró profundamente, una pequeña sensación de satisfacción acomodándose. Por ahora, tal vez, dijo su voz firme, pero estos hombres no son del tipo que cambia de la noche a la mañana. Se necesita más que una investigación para deshacerse de un problema como este. Aisha asintió pensativamente sentándose frente a él, pero es un comienzo, ¿no? Tal vez esto es lo que la comunidad necesitaba saber, que personas como ellos no pueden pisotearnos, que no son intocables. Nathan miró a su hija, el orgullo se hinchaba en su pecho, podía ver la fuerza y la resistencia en sus ojos, la misma fuerza que lo había impulsado a protegerla esa noche. Tienes razón, Aisha, es un comienzo, pero depende de nosotros asegurarnos de que continúe durante los meses siguientes. Nathan y Aisha se convirtieron en voces activas en su comunidad, asistiendo a reuniones del ayuntamiento, hablando con líderes locales y abogando por la rendición de cuentas dentro del departamento de policía. Su historia se difundió, encendiendo una chispa entre otros que también habían experimentado maltrato. Personas que alguna vez se habían sentido impotentes comenzaron a compartir sus propias historias, y pronto la demanda de justicia. Una noche, en una reunión del ayuntamiento llena de gente, Aisha subió al escenario. Su rostro mostraba las cicatrices de su terrible experiencia, pero su voz era inquebrantable. Habló del abuso que había sufrido, del trauma que casi la había destrozado, pero también de la fuerza que había encontrado al enfrentarse a él. La multitud escuchó en silencio, conmovida por su coraje y determinación. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Dijo que su voz se escuchaba en toda la sala, pero si no hablamos, si no nos mantenemos unidos, nada cambiará nunca. Nos debemos a nosotros mismos y a las generaciones que vengan después de nosotros hacer que este lugar sea seguro, asegurarnos de que quienes tienen el poder rindan cuentas. Nathan se quedó al fondo de la sala mirando a su hija con una sensación de orgullo y asombro. Había pasado años luchando batallas que creía necesarias, pero ninguna había significado tanto para él como esta. Aisha se estaba levantando no solo por ella misma, sino por una comunidad que había sido silenciada con demasiada frecuencia, y él sabía que su papel, su lucha, era apoyarla en cada paso del camino. A medida que pasaban los meses, la investigación sobre Harris y Blake intensificó la presión de la comunidad, y la creciente evidencia de su mala conducta obligó al departamento a tomar medidas. Finalmente, ambos oficiales fueron removidos de sus funciones, una victoria simbólica que marcó un punto de inflexión en la lucha de la comunidad por la justicia. Pero para Nathan y Aisha, el viaje no terminó allí. Continuaron abogando por aquellos que habían sido agraviados, trabajando incansablemente para lograr un cambio real y duradero. El miedo que alguna vez sintieron se había transformado en un impulso implacable, un compromiso para garantizar que nadie más tuviera que soportar lo que ellos habían tenido. Juntos se convirtieron en pilares de resiliencia, símbolos de la fuerza y la determinación de una comunidad para reclamar su dignidad y seguridad. Una tarde de Chet, algún tiempo después, Nathan y Aisha se sentaron en su porche mirando el sol esconderse en el horizonte. El aire estaba en calma, una suave brisa susurraba entre los árboles y, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron en paz. Aisha miró a su padre, sus ojos se llenaron de gratitud. No sé si podría haber hecho esto sin ti, papá, dijo suavemente. Gracias por todo. Nathan sonrió y se acercó para apretar su mano. No tienes que agradecerme nunca, Aisha, protegiendo. Tú
Eso es todo lo que siempre quise y ahora verte levantarte y liderar sabiendo que estás haciendo una diferencia es todo el agradecimiento que necesitaré. Se sentaron en un cómodo silencio mirando como la última luz se desvanecía dejando un cielo lleno de estrellas. Sabían que el camino por delante sería largo, que su lucha estaba lejos de terminar, pero también sabían que se tenían el uno al otro y que juntos podían enfrentar cualquier desafío que se presentara, y en la tranquila fuerza de ese momento entendieron que el verdadero poder no venía de una insignia o un título. El verdadero poder venía de la resiliencia, del coraje de levantarse y luchar por lo que era correcto sin importar el costo, y con ese conocimiento estaban listos para enfrentar el futuro. Ya no tenían miedo, pero eran más fuertes que nunca.